Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches para quienes nos ven los miércoles, buenas tardes para quienes sacan un ratico a las 2:30 de la tarde un domingo y se encuentran con nosotros para entender qué está pasando en el Valle de Aburrá. Hoy estoy con otro director, ¿cómo les parece? Pero bueno, es el director del Teatro Pablo Tobón Uribe. Estoy aquí con Juan Carlos Sánchez Restrepo, es director del teatro, una persona muy cercana, muy querida en toda Antioquia por su trabajo en la cultura y ahora, ni qué decirlo, en todo Medellín y en el Valle de Aburrá. Juan Carlos, qué rico estar aquí en el Teatro Pablo Tobón. Lili, bienvenida. Qué gusto que estén acá, que esté el área metropolitana celebrando con nosotros estos 65 años de historia y pues nos da siempre mucho gusto que también todas las actividades, también de todas las entidades adscritas al municipio de Medellín, pues puedan disfrutar también de este espacio que es de ustedes. Bueno, son 50 años de actividades ininterrumpidas, eso es como muy difícil contarlo. Sí, realmente fueron 65, estamos celebrando 65 años de creación de esa fundación, pero se demoró 15 años realmente todo ese proceso constructivo, todas las tramitologías para poner en funcionamiento la programación. O sea, hace 50 años, en el mes de agosto, Teresita Gómez se presentó en este teatro con un flautista, Jean-Pierre Rampal, y se inauguró este hermoso teatro. Entonces ya son 65 y 50, porque la gente confunde. Sí, claro, dice, ve, tiene dos vidas. No, claro, empiezan un proceso administrativo y de creación y luego en funcionamiento con programación. Aquí pasan cosas muy bonitas y para quienes no han venido al Teatro Pablo Tobón Uribe les recomendamos que vengan porque se han tomado muchos espacios. El Pablo Tobón ya no es solamente la sala hermosa con la mejor acústica, sino que también es el corredor, es el hall, es la calle, son muchos espacios. Claro, rompimos el paradigma de que sucede todo adentro. Lo que hicimos fue hace unos 6 años conectarnos con el espacio público, con el centro, con la ciudad, ¿cierto? Entonces tenemos la sala, tenemos también el Café Teatro que está aquí detrás de mí y tenemos la Glorieta de la Vida para conectarnos con el espacio público con una gran cantidad de contenidos y programaciones que permiten seguir abrazando este centro que tanto queremos. Juan, ¿por qué le están apostando a las ciudades caminables, a este encuentro de peatones? No, nosotros realmente llevamos muchos años comprometidos. La dinámica realmente, los colectivos, los líderes de opinión, todas las personas siempre han encontrado en este espacio la posibilidad de defender sus ideas, sus argumentos y generar sobre todo mucha pedagogía alrededor de los temas de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible, del uso de la bicicleta. Es importante que los televidentes sepan, gran cantidad de visitantes a nuestro teatro vienen en bicicleta. Hay un montón de espacio para parquear las bicicletas. Hasta aquí tenemos una, se mantiene lleno de bicicletas, entonces el teatro siempre ha tenido, digamos, un poco esa conciencia y siempre de manera permanente tiene esa invitación a todos los ciudadanos para que hagamos un uso responsable también. Bueno, felicitaciones, muchos éxitos y que sigan siendo un eje importante del centro de la ciudad. Muchas gracias por estar acá. Y a ustedes les cuento que esa es la bienvenida que tenemos para hoy. Vamos a hablar de ciudades caminables, cuál es el papel del peatón y cómo en otras ciudades del mundo ya viven experiencias más avanzadas que las nuestras de quienes debemos aprender. Bienvenidos. Y entramos de una vez ya al corredor del Teatro Pablo Tobón Uribe para conversar de las ciudades caminables. Ustedes se lo han preguntado, ¿de qué se trata? ¿Qué lugar ocupamos los peatones en la movilidad? De eso vamos a conversar hoy. Nos acompañan expertos, expertas, quienes le han trabajado mucho el tema en distintas ciudades del mundo. Director, buenas noches. Buenas noches, Liliana, un saludo para ti, muy cordial, un saludo a todas y todos los televidentes y bueno, hoy tenemos un panel de invitadas e invitados de lo territorial hasta lo internacional, muy contentos para poder hablar de la movilidad humana, de la movilidad activa, de la importancia de que el peatón sea el protagonista en la planeación y en el desarrollo urbano. Y como usted lo dice, pues tenemos invitados muy importantes y hay una que yo les digo, Operación Sirirí, es una maravilla, una mujer que está en las redes sociales, en los sitios, en distintas partes, llamando la atención en Medellín sobre el papel de los peatones y permítame felicitarla a Marta Giraldo Duque por el trabajo en Funda Peatón y por hacer posible que nos encontremos en la ciudad de Medellín a conversar y reflexionar sobre una ciudad caminable. Muchísimas gracias por acoger este evento que es de todos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el balance? Muy positivo. Sí. Muy positivo. ¿Por qué?
Porque estamos trabajando por ciudades caminables y hoy los peatones y las peatones han dado respuesta a esta convocatoria. O sea, hemos tenido una muy buena convocatoria y hemos tenido unos expertos del tema y todos muy juiciosos tomando nota y hablando del tema peatonal. Hay mucho por aprender, entonces es una gran oportunidad. Bueno, felicitaciones. Nos acompaña Juan Camilo Gómez González, gerente de movilidad humana de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido, Juan Camilo. ¿Y qué tal estamos? ¿Cómo está la caminabilidad en la ciudad? Muy buenas noches para todos, encantado de estar en este espacio, como lo reiteré esta mañana, una felicitación precisamente por convocar precisamente a hablar del peatón, a darle la prioridad, y yo creo que el ejercicio es muy interesante porque venimos de una ciudad pensada para las máquinas, para los vehículos, y qué bueno empezar a abrir esos espacios de discusión y de reflexión que empiecen a cambiar un poco el paradigma, que cambien un poco la cultura de cómo nos movemos. ¿Y si es posible? Y si es posible, claro que sí. Bueno, esa es una gran noticia porque es que además las realidades de la ciudad nos las inventamos las personas y entonces tenemos la posibilidad de cambiar las maneras de habitarla. Y también le doy la bienvenida a Claudina de Gives, ella es cofundadora de la Liga Peatonal Mexicana, ahora desde Osaka hace un gran trabajo en México y pues se destaca por todo su trabajo en comunicación, en campañas, en mensajes y también en promover y crear por donde va ligas de peatones. Es casi que parte de su huella. Claudina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarnos. Pues sí, estamos ahorita visitando Medellín, estamos muy contentos desde México, pero también la Red Latinoamericana de Peatones que está participando ahora en el foro. Hay gente de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, también Perú, que no vino, pero es parte de la Red Latinoamericana, de México, y queremos pues justamente compartirles, platicar qué estamos haciendo puntualmente en México, pero también que estamos ya permeando hacia otros países de Latinoamérica, a otras ciudades, entre ellas Medellín, en el tema de cómo hacemos ciudades que sean para caminar y para disfrutar el caminar en estas ciudades. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. Y ya hay experiencias positivas, o sea, sí muchísimas, se puede. Claro que sí se puede, sí. Perfecto. Y desde Cataluña le doy la bienvenida a Ole Torson, él es el fundador de la Junta de Cataluña Camina y pues ha participado en un montón de asociaciones cívicas como la Junta de Prevención de Accidentes y Federación Internacional de Peatones y asesora y orienta y dirige muchas estrategias en Cataluña. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Es interesante de oír hablar aquí de la prioridad invertida, donde muchos municipios y también Medellín pone el peatón como lo más importante. Puedo decir que en Barcelona ciudad, en el Consejo Municipal, se aprobó por primera vez esta pirámide invertida en el 86. Y puedo decir que hasta hace pocos años no hemos logrado verdaderamente creer que se puede poner en marcha, pero ¿verdad? Está en marcha, está en marcha. Por lo menos ya está escrita. Sí. Bueno, ese es parte del reto y han hecho muchas acciones para lograrlo. Puedo decir que en este momento en Barcelona, en la televisión de Barcelona, se está emitiendo una serie de anuncios que también por seguridad vial explica que Barcelona es la ciudad de los peatones. Por lo tanto, hemos hecho un gran camino. Claro, y lo mejor de Barcelona es poderlo recorrer caminando y está diseñado, o sea, hay aceras, hay espacios para caminar. Hay una parte de la ciudad que desde que fue planificada la expansión de la ciudad en 1859 se planificó con calles de 20 metros, 2 veces 5 metros de acera y 10 metros de calzada. Y esto ha dado una posibilidad de poder caminar más o menos bien, pero en todo lo que son los cascos antiguos que están alrededor ha sido un proceso larguísimo y digo que no está terminado todavía. Sí, porque antes era como para caballos, pues era otra cosa distinta. Como ustedes lo estaban diciendo, las prioridades en las ciudades van cambiando. ¿Cómo estamos en el área metropolitana, director, con este tema de la caminabilidad? Bueno, yo creo que el territorio ha venido encontrando una ruta muy importante y visibilizando la necesidad de darle más espacio al peatón, de protegerlo, de cuidarlo. Y ahora el señor alcalde Federico Gutiérrez, cuando llegó a la Junta Metropolitana como presidente, una de las prioridades que nos pidió fue la movilidad activa y obras metropolitanas para esa movilidad activa. Lo mismo pues los demás alcaldes de la Junta. Entonces nosotros hemos ido trabajando de la mano de Medellín, que es la ciudad núcleo,
con su área de movilidad humana, con la Secretaría de Movilidad y con la misma parte de planeación, extendiendo a los 10 municipios todo un proyecto que nos va a permitir que el ciudadano, que el habitante de este territorio o el visitante se pueda mover a pie o en bicicleta de Caldas hasta Barbosa, de forma segura, de forma amable, sin ir a tener contratiempos. Y fundamentalmente para ello entonces estamos hablando de infraestructura de la ciclocaminabilidad, 120 kilómetros, de la expansión del programa en Cicla con 100 nuevas estaciones y obviamente las bicicletas. Y esas 100 nuevas estaciones pues obviamente van a impactar más a Medellín, pero también a Envigado, a Itagüí, a Bello, a Sabaneta, que son los conglomerados mayores, y a los otros municipios que están más hacia el sur y más hacia el norte. Circuitos que permitan que el peatón sea protagonista, que se respete, que se cuide y que se proteja, y que la gente también pueda utilizar la bicicleta como medio de transporte. Marta, ¿cómo nace En los zapatos del peatón, Funda Peatón? ¿Por qué nace su organización? Bueno, estuve vinculada con la Secretaría de Movilidad y fui contratada para investigar incidentes de tránsito enfocados hacia peatones, porque estaban muriendo. Y pues confrontador no enterarse porque está muriendo la gente, que realmente eso no podría, pues no tendría por qué pasar. Y pues te toca esa realidad y te confronta porque te das cuenta que esa realidad también ha estado en tu familia, pero pasó desapercibida. Y no, era tomar la vocería, porque no había una vocería en la ciudad del peatón. La administración hace y es bueno tener la ciudadanía también reforzando esa gestión, porque pues realmente tenemos que articularnos. Y lo reitero cada vez que lo hablo con Camilo, porque ahí soy Operación Sirirí. ¿Qué? Y es que finalmente tenemos que trabajar de la mano conjuntamente. Es difícil, la verdad, pero no es imposible. Entonces, es decir, somos ese brazo social entre la institucionalidad y la ciudadanía, o sea, es articularnos, porque finalmente queremos es hacer ciudad. Esto es visión de ciudad. Esto es la ciudad para la gente. ¿Y qué es lo que mejor tiene Medellín? La gente. Hay que trabajar por la protección de las personas en la vía. Ok, Juan Camilo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el peatón en Medellín? ¿Para dónde va? Yo sé que en el marco de ese encuentro del Foro Latinoamericano hubo noticias muy importantes por parte de la Alcaldía de Medellín para los asistentes y para la ciudadanía. Cuéntenos, ¿cómo vamos en esa mirada, pues tanto a los vehículos, a las motos, a los ciclistas y en este caso a los peatones? Hay que partir de lo que mencionaba, y es que todavía hay un reto importante, digamos, por cumplir, y es el tema de que Medellín todavía no es una ciudad totalmente amigable con el peatón. Precisamente pues hoy en día las zonas para caminar, el andén, son el residuo del diseño vial. Precisamente como lo mencionaba Ole, el ejercicio de tener calzadas o calles muy amplias para el vehículo, pero donde tenemos 50 centímetros para un peatón, adicional a las dinámicas de ocupación, por ejemplo, de ventas informales, ventas irregulares, que terminan invitando al peatón a que conviva no en las mejores condiciones, no en las más seguras, pero que a la final también se vuelve paisaje, y es porque llevamos 20, 30, 40 años en esas condiciones y nada cambia. Entonces digamos que ahí es donde precisamente tiene que empezar un cambio en la forma de ver la ciudad. Si bien tenemos muchos diagnósticos, sabemos que digamos nos falta, ¿qué se pretende? ¿Cómo conectamos? ¿Por qué decimos que hablamos de movilidad sostenible, que queremos precisamente hablar de movilidad activa, pero no hacemos nada para eso que realmente es lo que nos mueve? Cuando miramos los datos del último origen-destino, casi el 30% de los viajes en el Valle de Aburrá se hacen a pie. Entonces, ¿dónde está la prioridad precisamente? Claro. Si hacemos diagnósticos, hacemos estudios, pero no los tomamos en cuenta. Yo creo que ahí es donde está el reto, y lo que estaremos contando precisamente de la mano del alcalde Federico el día de mañana es el lanzamiento de ese gran plan de caminabilidad, pero que está muy orientado al sistema de transporte. No se trata de hacer andenes, no se trata de recuperar espacios públicos, sino de cómo la caminata se convierte en una parte del viaje multimodal de transporte en todo el Valle de Aburrá. Claudina, hay un trabajo muy fuerte que ustedes han hecho en Osaka y en todo México frente a los puentes antipeatones. ¿Cuáles son esos puentes antipeatones? Pues mira, nosotros formulamos este término justamente porque creemos que para cambiar el concepto de estos puentes que nos han construido durante décadas en las ciudades y que no están pensados en función de quienes caminan, sino de quienes van manejando en un automóvil y pasan por abajo, pensamos que justo había que cambiar el concepto y empezamos a utilizar este término que es el de puentes antipeatonales para permear justamente esta idea
hacia la ciudadanía, hacia los tomadores de decisión, que tenemos que ir un poquito más allá, observar justamente cuál es el origen de esta infraestructura y por qué son puentes que no están pensados para los peatones. Entonces, pues empezamos a hacer un trabajo en donde definir qué es un puente antipeatonal, generamos una campaña con cierta información que permite entender un poco más allá de lo que se ve con datos, por qué estos puentes tenemos que dejar de hacerlos y por qué en su lugar tenemos que generar otro tipo de infraestructura que es a nivel de calle y que genera mucho más beneficios para todos, incluidos quienes manejan, y que vuelven también la ciudad más amable para quienes la caminan. Claro, pasar un puente se demora uno más pasando el puente que pasando a nivel de piso. Sí, claro, recorres una distancia mucho más grande, o sea, si empiezas a sumar como la distancia de la escalera, ¿no?, la rampa en el caso de que tenga rampa y luego el cruce y luego tienes que volver a bajar, al final la distancia puede ser hasta 10 veces más de lo que es la distancia a nivel de calle, ¿no? Y esto es en función de que el que va manejando por abajo no se detenga, ¿no? Entonces, en realidad… Es para beneficiar al que va en carro. El que va en coche que no se detenga, y además eso incentiva velocidades de vehículos motorizados que al final son los que generan el riesgo en la calle, para con todos los usuarios, incluidos ellos mismos, ¿no? Entonces, tenemos también que empezar a cambiar este chip sobre esta infraestructura que nos han vendido como algo amigable o para mejorar la movilidad de los peatones, pero que no está cumpliendo su función y que además segrega a los peatones más vulnerables, ¿no? Los puentes, aunque tengan rampas, para las personas que usan sillas de ruedas es difícil transitarlos, para una mujer que va empujando a un niño que va en un coche, ¿no?, de estos que son para niños, para los adultos mayores. Entonces, se vuelve una infraestructura que en realidad está resolviéndole aparentemente a un sector de la población, pero que si vemos como todas las variables, nos está generando un problema a toda la ciudad y en particular a los usuarios más vulnerables. Entonces hay que cambiar esta visión. Bueno, vamos a conocer qué nos dicen y enseguida conversamos sobre el tema de Cataluña. ¿Qué nos están diciendo nuestros televidentes? Hicimos una consulta en la calle sobre cómo ven el papel del peatón en nuestras vías y esto fue lo que nos contaron. Para usted, ¿cómo es el comportamiento de los peatones en las vías? Son demasiado imprudentes, es uno conduciendo y esquivándoles a ellos, y llegan y se pasan a las carreras, o está uno andando en la calle y ellos en la mitad de la calle y uno tiene que esquivarles para no aporrearlos. Hay peatones de todas las categorías, se encuentran peatones que respetan las normas de tránsito para pasar, los semáforos, pero como hay peatones también que no respetan. A veces buena y a veces mala, se cruza muy rápido, no respetan la vía. Bueno, en ocasiones es deficiente. Sí, a veces si respetamos señales, otras veces también pues por condiciones de los dueños de los vehículos nos obligan a hacer otras cosas, pues pasar fuera de cebra. Ya hace más falta sensibilidad para todo el mundo, no solamente los peatones, sino uno como conductor. Para mí excelente, digamos que muchas veces las fallas son de los carros que se pasan los semáforos en rojo o no respetan las cebras que hay en la calle. A veces muy imprudentes, porque pasa el semáforo a rojo y siguen pasando. Hay imprudencia de parte y parte. Es pésimo, porque se supone que para eso están las aceras, para eso están las cebras y deberían de pasar por las esquinas por donde es. Y casi siempre se meten por entre los carros. Pues generalmente se ve imprudencia, o pues desde el punto de vista que yo lo he notado, hay veces gente que se cruza sin esperar el semáforo, esperar que pasen los carros, sino que tratan de cruzar. Y de pronto es esa la invitación a que crucemos por las cebras, esperar a que el semáforo cambie para poder cruzar y tener la prudencia, esa es. Lo que nosotros encontramos en otros países es definitivamente lo mismo que aquí en Colombia. Las personas han perdido el derecho a caminar y estamos preocupados que especialmente le estamos fallando a una generación. Niños, personas adultas, personas con discapacidades que no pueden caminar en una ciudad segura. Este es un problema de seguridad vial, como también es un problema de salud y medio ambiente. Nosotros estamos trayendo nuestras experiencias para ayudar a cambiar esa tendencia, porque sabemos que políticamente lo que se pretende es el cambio aquí en Medellín y en toda Colombia. A nivel político estamos trabajando en un sistema de desarrollo para ayudar a construir ciudades saludables, sostenibles y seguras.
Estamos trabajando también con organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para asegurar una actividad física regular, segura y lo más importante, que se pueda disfrutar. Ustedes tienen futuro, pero tenemos que tomar acción inmediata para hacerlo mejor. No es aceptable permitir estas fatalidades y que la experiencia se pierda. Nuestros hijos merecen mejores lugares en la ciudad. Necesitamos retomar los espacios y hacer de estos lugares más asequibles para las personas. Yo pienso que todos tenemos que tomar responsabilidad como comunidad. Desde los niños hasta los adultos mayores, tenemos que trabajar juntos para que se dé el cambio que estamos buscando. Los políticos también deben jugar un papel importante como líderes y al mismo tiempo la comunidad debe de sentirse con el poder de hacer los cambios que ellos crean convenientes. Yo creo que los cambios pueden ser posibles. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la velocidad de los carros en la ciudad, donde más del 50% de ellos transita con velocidades superiores a la velocidad límite y no están parando en las cebras cuando tratamos de cruzar las calles. Y no es justo. Por eso quiero que la comunidad se integre para trabajar por una igualdad y ser más amables el uno con el otro. Y después de las opiniones de los ciudadanos, de lo que empiezan a decirnos los expertos en la caminabilidad y en las ciudades para caminar, volvemos aquí a nuestro espacio de conversación. Le damos la bienvenida a Adán Domínguez Sánchez, regidor de la Comisión de Movilidad Urbana de Puebla, México. Bienvenida a esta conversación. Gracias por la invitación, con mucho gusto. ¿Qué pasa en Puebla con el tema de los peatones? Bueno, hemos logrado en Puebla, y es lo que venimos a compartir el día de hoy aquí en Medellín, esta prohibición de los puentes antipeatonales, lo que comentaba ya es una prohibición. Claudina, ya es una prohibición por reglamento municipal. Esto quiere decir que los puentes únicamente se pueden utilizar para conectar ríos o autopistas. Ya en la zona urbana, en las avenidas, en las calles de la ciudad están prohibidos la construcción de los puentes antipeatonales, y hemos estado ya también quitando algunos que existían, y en lugar de ellos estamos construyendo pasos peatonales a nivel. ¿Esos pasos peatonales tienen semáforo? ¿Son grandes? ¿Cómo son? Bueno, son del tamaño que realmente la demanda peatonal lo pida. Hay unos más grandes que otros, dependiendo la zona. Los que son en universidades tienen semáforo. Hay algunos que son en vialidades secundarias, en los cuales no hace falta que tengan semáforo, dependiendo de las características y la funcionalidad de cada una de las vialidades. Perfecto. Oye, usted nos iba a contar en Barcelona qué sucede con los puentes peatonales. ¿Hay, no hay? Bueno, sí que hay todavía algunos que están colgando por ahí, pero hay que decir que se ha bajado bastantes, eliminado bastantes, especialmente en una de las grandes avenidas de entrada y salida de la ciudad, que era casi una autopista urbana, y claro, se metía puentes ahí en los años 70, pero se ha logrado a convencernos a todos. Yo era entonces ya jefe de planificación de tráfico de la ciudad de Barcelona, de que esto no puede ser. Hay que hacer las calles permeables. Sí. Ese es un tema muy importante de entenderlo. Tienen que ser permeables a nivel de tierra. O sea, tiene que ser al nivel de caminar y de cruzar entonces, normalmente. Ya justo también he tenido la posibilidad de explicar un poco esta mañana en este foro que esta avenida, en este momento hay un nuevo plan donde quedan pasos de peatones con semáforos cada 100 metros, en vez de tenerlo cada 800 o 1000 metros, que es todo un cambio, digamos ya, que de esta forma, y no solamente en esta vía importante, se está introduciendo. Pero todavía hay que decir que hay temas que son, digamos, difíciles de, ¿cómo diría yo?, de vender. Sí, de que la gente quiera. Uno es que hay un debate muy de fondo sobre qué duración tiene que tener los semáforos. Hay que planificarlo, que va bien para los conductores o para los peatones. Y como se mueven de diferente manera, entonces, digamos, ya uno tira en dirección a ciclos cortos, tiempos de espera cortos para los peatones, y entonces ya hay que, digamos, ya sacar un poco
de tiempo de los conductores. Pero vamos en esta dirección y estoy muy seguro que, digamos, con este ejemplo que también hay de los puentes antipeatonales, realmente vamos avanzando. Pero hay un tema que es interesante de dar, digamos, la vuelta por el mundo. Hay quizás demasiadas ciudades todavía que creen que si pasan los peatones a primer piso, entonces han solucionado todos los problemas. ¿Por qué lo hacen esto? Porque no quieren meterse con los conductores. Claro, por evitar problemas con ellos, porque también son fuertes, tienen presión en los gobiernos, en la parte comercial. Pero has pensado una cosa aquí, que todas las tiendas, etcétera, están a nivel de suelo. ¿Cómo podemos ir a comprar si tenemos que caminar en primer piso? Claro, entonces esa es una de las tensiones. ¿Cómo lo han resuelto ustedes en México, en Osaka, en Puebla? Bueno, es una tensión que sucede en muchas ciudades del mundo, creo yo. En México no es la excepción. Y efectivamente los automovilistas se quejan porque pierden ese derecho que tenían adquirido. Sin embargo, no es que pierdan el derecho, es que le estamos dando el derecho al peatón, el derecho que también le corresponde. Y entonces lo que hemos hecho es argumentar técnicamente por qué es justo para los peatones y para los automovilistas que exista movilidad peatonal segura a nivel de calle. Y entonces damos cifras, damos elementos técnicos que son irrefutables. Por ejemplo, usted daba en la conferencia, en el panel, daba un dato que logró convencer a muchos en la medida en que les mostró el costo-beneficio, lo que vale hacer un puente antipeatonal y lo que implica cambiarlo por una vía a nivel de piso. Claro, en Puebla aproximadamente hacer un puente peatonal cuesta $200,000 y hacer un paso peatonal cuesta menos de la mitad. En ese sentido, si comparamos el costo de construcción, pero además comparamos el costo-beneficio de cada uno de ellos, vemos que el puente peatonal genera pérdidas económicas a la ciudad por más de 5 millones de pesos, que son aproximadamente 2,5 millones de dólares. En cambio, el paso peatonal genera ganancias económicas que ayudan a la ciudad en materia económica también. Eso nos lo estaba diciendo Ole, porque ahí tenemos las tiendas, tenemos el sitio de compra, se activa más el tema comercial. Tenemos que tener muy claro, y este va para otros argumentos en la ciudad, que es que quien compra y quien sostiene la economía son los peatones. Y si hacemos unas encuestas en diferentes comercios, entonces vamos a ver que el 90 y tanto % de los clientes son peatones. Y luego ya, evidentemente, algunos también que han venido en transporte público. Juan Camilo, parte de toda esa información se mueve también en la ciudad de Medellín. Son como también inspiración, esos argumentos para ir transformándonos en la ciudad. Sí, mucho de lo que mencionaban, efectivamente, de verlo como una política, como algo ya estructurado, como una decisión de territorio, es muy importante. Y a mí me gustaría agregar algo adicional, y es el tema de cuando los conductores o los automovilistas precisamente pues se ven atacados, lo que hemos tratado es de hacerles entender que al final del día ellos también pueden terminar siendo un peatón en algún momento del día. Bajándose del carro y entrando al apartamento, correcto, tienen que caminar. Si necesitan hacer una compra precisamente en ese primer nivel, en ese zócalo, seguramente buscarán una zona de parqueo, pero tendrán que caminar, tendrán que buscar un espacio para cruzar. Entonces incluso no se trata de entrar en roles específicos, sino entender que en cualquier momento también podremos estar en los zapatos efectivamente del otro, sí, y que vamos a vivir precisamente las condiciones de ciudad de una forma diferente. Esa conciencia ustedes la han ido ganando, Marta, con actividades. ¿Qué han hecho ustedes en la ciudad? Bueno, la satisfacción es bastante grande porque ahora que estamos hablando de infraestructura amigable para el peatón, anunciamos ahora en un panel que tenemos radicado ya un proyecto de acuerdo, que es precisamente incentivar esos cruces seguros y estimular el puente antipeatonal. Estamos hablando el mismo lenguaje, tenemos una realidad latinoamericana y nos aportamos, de hecho, con el regidor, hemos estado en esas constantes comunicaciones porque son iniciativas inspiradoras, que finalmente estamos hablando acá de puentes antipeatonales y sin timidez, porque lo hemos hablado sin timidez. Y hoy por hoy ya hay un proyecto de acuerdo que esperamos que sea aprobado para que el peatón siga ganando espacio en la ciudad.
eso va en consonancia con todo el trabajo metropolitano y con todo ese sueño que tenemos de recorrernos el Valle de Aburrá caminando de manera segura. Sí, pero no solo en consonancia, sino que ya lo estamos aplicando con movilidad humana y con todo el equipo de movilidad humana y todo el equipo de movilidad del área metropolitana. Ya venimos sacando la licitación de la Picacha y estamos haciendo el diseño de el circuito que vamos a hacer alrededor de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, y nos aceptó movilidad humana y nos aceptó planeación integrar por el puente de Barranquilla. Y ahí en Barranquilla, al lado de la Universidad de Antioquia, hay un puente peatonal. Sí. Ese puente peatonal ya en el proyecto se va, se aceptó que se va, y lo que vamos entonces es a desarrollar las cebras, vamos a ampliar esa plazoleta ahí para que puedan cruzar todos los peatones, y por la calle de Barranquilla, en sentido occidente-oriente, la vía no es tan congestionada, se hicieron los estudios por parte de movilidad humana y de planeación, y vamos a hacer esa integración entre la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia de ciclocaminabilidad ya para el próximo año. Y integraremos por la parte del Cerro El Volador al ITM, al Pascual Bravo, al Colegio Mayor, y por la parte de la Iguaná al estadio y a la Universidad Pontificia Bolivariana. Es decir, hay un circuito de aproximadamente 200.000 estudiantes que va con toda esa nueva mirada de modelo de ciudad. ¿Querías decir algo, Marta? Sí, que ese puente que se va a desmontar porque va a suceder, ahí es un punto crítico para el peatón, ya lo tenemos identificado. La accidentalidad es muy alta, obviamente tenemos la Universidad de Antioquia y es mucho la afluencia peatonal. Entonces es una muy buena noticia que recibimos porque finalmente van a tener unas condiciones seguras para cruzar. Bueno, Ole. Sí, una cosa que yo decía que es fantástico de escuchar todo lo que va aquí. ¿Por qué? Primero porque aprendemos siempre de algún problema que quizás no hemos visto en algún otro punto del mundo, pero estamos de acuerdo en la línea a seguir. Y creo que este es importante, tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de las asociaciones, ¿no? Y esto da un gusto de poder ver a todos aquí. Pero hay un tema donde digamos, puede haber que no hemos encontrado todavía digamos, la solución. Es dónde tienen que estar los pasos de peatones. ¿Dónde se ubican? Donde se ubican en la calle. Esta es una cuestión de un debate entre conductores de un lado y peatones de otro. Claro. Y si tenemos un problema, por ejemplo, en Medellín, de problemas de motocicletas y peatones, atropellos, ¿qué puede indicarnos esto? Que quizás no hay todos los pasos de peatones que tiene que ver. Que se necesitan más y no es cambiar uno por otro, que en eso no funciona. No, los peatones pasan ahí cuando hay un poco de congestión y entonces la moto también pasa entre los coches y entonces claro y la bicicleta y el carretillero. Pero lo vimos en las preguntas que se le hicieron a los ciudadanos, cómo la opinión es diferente. Si es el peatón, dice algo, y si es el conductor, dice que el peatón es impertinente, le pone la culpa al peatón. Y es parte de la cultura que queremos transformar, donde todos seamos conscientes de que el territorio es para todos y que lo tenemos que apropiar y hacerlo de forma segura, amable, que es lo que queremos hacer en la Claudine. Sí, justo ahora que se habla del tema de la cultura y este conflicto que existe entre principalmente vehículos motorizados y peatones, ¿no? O sea, motociclistas, automovilistas contra peatones. El tema justo de la cultura, y hay que empezar a decirlo, está relacionado directamente con un tema de infraestructura. Estos comportamientos que existen, tal como los conocemos nosotros, responden a un modelo de ciudad que lleva muchas décadas privilegiando la velocidad y el paso del automóvil. Los automovilistas han estado educados muchos años con esta idea de tú pasas primero y tú tienes que ir más rápido y te vamos a quitar semáforos y te los vamos a programar todos para que pases, verde, ¿no? Para que pases y rápido. Eso ha generado esas conductas que ahora vemos donde aparentemente el peatón es muy imprudente o pensamos que es imprudente, que no sabe moverse sin cuestionar el origen de esto, ¿no? Y es justamente la infraestructura. En la medida en la que nosotros empecemos a diseñar infraestructura que realmente tome en cuenta las necesidades de quienes caminan, esto también va a moldear una nueva cultura en la que va a haber una mejor convivencia, justamente porque cada quien va a tener un espacio, un tiempo para cruzar, para pasar la calle, ¿no? O sea, una ciudad hecha justamente a su medida. Dentro de todo el plan metropolitano, cada municipio va hoy a pacificar el tráfico.
Es decir, parte de la problemática que hoy tenemos es que no hay una velocidad reducida para que los vehículos transiten por esos parques. Entonces nosotros vamos a hacer unos polígonos que los estamos acortando con las secretarías de movilidad, de zonas urbanas de aire protegido, de atmósfera protegida. Y de caminar despacio. Y de caminar, o sea, pacificamos con urbanismo táctico, etcétera. Sí, y obviamente allí lo más importante va a ser el peatón como protagonista. Veamos qué pasa en Brasil, qué pasa en Ecuador y seguimos en la conversación de ciudades caminables. En los últimos 5 años, las iniciativas para discutir la protección integral al peatón, la prioridad al peatón, crecieron mucho en Brasil e intentamos llamar la atención pública para la importancia de efectivamente proteger a los peatones y principalmente que nosotros somos todos peatones. En nuestra organización trabajamos en 2 frentes. Una es la humanización de la ciudad, que realmente es como tener cambios en el diseño, en las políticas públicas, y el otro es la cultura del caminar. Entonces también trabajamos con acciones desde culturales hasta acciones políticas. Y hablamos mucho como las 2 frentes siempre se mezclan mucho, porque tenemos una cultura dominante del auto y eso refleja en todo lo que hacemos, como nuestros hábitos y los diseños de las ciudades. En los últimos años nosotros peatones también nos estamos organizando para también presionar las alcaldías, presionar las autoridades públicas para convertir esa prioridad que está en la ley en acciones reales. Pero creo que aún tenemos mucho que avanzar, principalmente para reducir la victimización de peatones en el tránsito, para que si el transporte a pie se convierta no solo en el transporte más volumoso, ¿sí? Con que la gente más se desplace en la ciudad, pero también más seguro. Yo creo que aquí todavía tienen que trabajar mucho justo en eso de la cultura, porque toda la ciudad está cortada por carreteras y son carreteras urbanas en el medio de la ciudad. Y eso hace con que la vida de quien está desplazándose a pie, en transporte público, en bicicleta, sea muy difícil, porque siempre hay como un reto. Caminas algunas cuadras bien y luego hay una gran vía que es casi imposible cruzar. Y para resolver eso han puesto como los puentes peatonales, que en realidad son horribles para la ciudad y para quien camina, porque eso hace con que el peatón sea totalmente desvalorado en la ciudad y que tenga que hacer más esfuerzo, siendo que es el transporte que usa su propia energía para moverse. Entonces debería poder cruzar en plano y tener el tiempo adecuado para cruzar. Estoy intentando trabajar con la primera infancia y con los niños, digamos, salir a hacer recorridos con los niños y empezando a hablar de la importancia del espacio público, de la importancia del peatón y de las ciudades más humanas. Queremos tener ciudades para que la gente camine con tranquilidad, ciudades para las personas, y nuestro principal objetivo es crear y motivar ciudades caminables por medio del respeto de los derechos del peatón. Nosotros hacemos esto por medio de caminatas urbanas, asimismo de charlas que damos a las universidades, a las escuelas. Creo que hay ciertas áreas en las que se está avanzando mucho. Este sector está, desde el punto de vista de la movilidad peatonal, está impresionante. Y en el centro también hay muchas áreas en las que se está avanzando. Es evidente que ya están en el camino hacia ir modificando las cosas, pero estoy muy impactada. Me gustó mucho la sensación de sentir que una ciudad latina tiene estos buenos ejemplos en temas de movilidad peatonal. Bueno, yo creo que Medellín ha avanzado bastante en lo que es movilidad peatonal. No en vano estamos por eso celebrando el primer foro latinoamericano de peatones aquí en esta linda ciudad. Sin embargo, sí creo que aún nos falta mucho y por eso nos hemos unido como Red Latinoamericana. Mis impresiones, puedo decir que en cuestión de espacio público y accesibilidad tienen bastantes avances en comparación con mi país. Tienen grandes áreas públicas, grandes espacios abiertos para que la gente acceda
de manera libre. No es la guerra contra el auto, ¿no? El auto lo vamos a tener que usar, pero sí que sea un poco más equilibrado los espacios y las acciones, que sean un poco más equilibrados en esos términos, porque ahora está totalmente la balanza hacia ciudades diseñadas para los autos. Para mí la ciudad ideal sería esa, la ciudad en la que podamos caminar, conversar con nuestros vecinos, que las familias se saluden al caminar, interactuar entre ellos, que haya cero siniestros viales en los que los peatones pierdan la vida. Estamos luchando por eso y que nosotros podamos disfrutar y experimentar la ciudad a pie. Y en esta conversación de ciudades caminables hicimos una pregunta. ¿Participa en diálogos metropolitanos? ¿Cuál es la principal causa de la inseguridad de los peatones en la vía? Preguntamos vía Twitter y nos dijeron 18% imprudencia conductores, 26% imprudencia de peatones, 7% falta de infraestructura y 49% falta de educación vial. Nos le dan una gran carga a la falta de educación vial. De 107 votos que recibimos entre el día de ayer y hoy, es parte de la valoración de la seguridad vial de cada uno de nosotros. ¿Cómo está ese tema, Ole? ¿Qué querías contarnos frente al tema que veníamos conversando, Ole? Yo creo que hay algunas cosas que no expliquemos bien quizás a los peatones. Hay debates sobre qué pasa con el tráfico, los diferentes congestiones o tacos o lo que sea, sí, pero no hablemos tanto en general de los peatones. Por esto se agradece que hay una posibilidad de hacerlo aquí, ¿no? Entonces, los peatones no están de todo, digamos, ya informados de sus derechos. La otra cosa que hay es que las necesidades de los peatones no están incluidos en las leyes de tráfico, en las ordenanzas municipales, etc. Ahí hay solamente cosas para los conductores. Eso es muy importante, hacerlos visibles, no solamente que hagan parte de las... Y eso lo hicieron ustedes, Claudina. Sí, justo ahora que yo le toca el tema, pues nosotros tenemos un documento que presentamos aquí el año pasado en la Semana de la Movilidad, que es la Carta de los Derechos del Peatón, y lo hicimos, es un proyecto que lanzamos porque justo nos damos cuenta que como ciudadanos no conocemos nuestros derechos al caminar en las ciudades. Entonces, es un primer paso que hay que dar para nosotros, exigir una ciudad caminable, saber cuáles son esos derechos, ¿no? Y ahora que comentabas también el tema de la encuesta que hicieron, me llama la atención que el porcentaje más alto es el que dice falta de educación vial. Sí, 40. Y en realidad sería, yo creo que no es que nos falte educación vial, es que tenemos una mala educación vial, ¿no? Y regreso un poco a lo mismo, es una mala educación moldeada por una mala infraestructura enfocada en un solo tipo de usuario que es el que va en coche. Y por una mirada que no ve al peatón, exacto, que no lo tiene incluido. Y que nos ha invisibilizado, como dice Ole, en reglamentos, en el diseño de la ciudad. Entonces, en el momento en que empecemos a visibilizar esas necesidades y a establecerlas en normas, en reglamentos, en los proyectos que vemos en la calle, en campañas donde socialicemos quién es el peatón y por qué hay que ponerlo como prioridad, muchas cosas van a empezar a cambiar. Juan Camilo. En ese ejercicio, cuando Claudina menciona que es una mala educación, yo estoy totalmente de acuerdo. Y el ejercicio es muy claro. La educación, por ejemplo, nuestro manual de tránsito es del año 2002, ha tenido algunas modificaciones, pero precisamente si uno lo mira en detalle, dice que el peatón debe cruzar por sitios seguros y dice que el sitio seguro precisamente es la cebra o la esquina que está demarcada. Sí. Pero mucho de lo que mencionaban ahorita de dónde debe ir el cruce, esa reflexión, sí, yo creo que el peatón debería poder cruzar por cualquier lugar y eso debería estar conectado precisamente a la pacificación de las ciudades, llegar a unas ciudades, unos territorios, digamos, con unas velocidades amigables con el peatón y que permita que esa marcha a la vista del motorizado, del vehículo, identifique al peatón y desde el tema cultural efectivamente ceda el paso. No debería ser solo la cebra, no debería ser solo el paso seguro, sino que debería ser cualquier inmediación. La ciudad finalmente y en una reflexión que hacemos es que el sistema de movilidad finalmente son las personas y el resto del subsistema, un sistema de buses, un andén no funciona por sí solo, deben estar furiosos un los sistema metro. Deben estar muy bravos los conductores, vea pues, se le ocurrió a que entonces tenemos que manejar despacio, porque parecería que montarse en un carro o en una moto es la velocidad, y no es circular, sino la velocidad. Ahí nos toca cambiar a todos, aquí hacer un cambio de paradigma y de idea.
Estamos perdiendo al año más de 7.000 vidas en Colombia por incidentes de tránsito. No hemos logrado llegar a un punto de inflexión. España llegó a un punto de inflexión y ha bajado las muertes y las lesiones. Lo mismo Francia y otros países. Nosotros tenemos que comprender que si no nos articulamos, no nos integramos, pues quien termina perdiendo la vida puede ser tu hermano, tu padre, tu hijo, cualquier persona, nosotros mismos. Y en ese orden de ideas, en el Valle del Aburrá, 496 vidas el año pasado. Lo decíamos aquí, la tragedia del Chapecoense que todos lamentamos y que lo seguimos lamentando. Son 7 aviones de tragedia del Chapecoense para que comprendamos al año cuántas vidas estamos perdiendo. Y por eso es que tenemos que tener una cultura de la movilidad sostenible, humana, de la movilidad amigable, segura, en el territorio donde todos debemos caber, que es un poco lo que se ha planteado acá. Es el peatón como protagonista, pero también es que el conductor pueda hacerlo de forma segura, sin atropellar, sin acabar, sin quitarle la vida a los peatones o a los ciclistas o a los motociclistas o a los otros conductores. Marta, ¿qué se firmó durante el foro? ¿Qué significa la carta que firmamos? Bueno, la carta significa es comprometernos desde la autoridad municipal y la ciudadanía como tal para iniciar unas acciones que realmente son alcanzables, o sea, pequeñas acciones que finalmente sumadas logramos transformar realidades. Perfecto. Recomendación desde la experiencia de Puebla, ¿qué podemos nosotros recoger de lo que ustedes ya han avanzado? Bueno, me parece que la institucionalización es importantísima. Por un lado, la reglamentación, es decir, poner al peatón, como decía, hablé, en el reglamento, tenerlo visible. Que se vea, que sea importante. Que tenga derechos, que tenga obligaciones también, que todos los usuarios de la vía pública tengan derechos y obligaciones. Pero también, por otro lado, reglamentar qué tipo de banquetas queremos, con qué medidas, con qué elementos, qué tipo de accesibilidad, puentes peatonales, prohibirlos o no prohibirlos, etcétera. Pero por otro lado también el presupuesto es importantísimo. Claro. En términos de una ciudad, de un gobierno, tener presupuesto y tener programación de lo que queremos hacer, un plan de lo que queremos hacer. Y por último la infraestructura, que como dice Claudina, la infraestructura es la que al final te va a dar este comportamiento y esta repetición del comportamiento te va a dar un buen hábito en materia de cultura vial. Ole, pónganos una tarea todos los que estamos viendo el programa, todos los que estamos aquí. ¿Qué tarea tenemos en adelante? Primero, con la Carta Internacional de Peatones, entonces nos deja a todos una posibilidad de dialogar más con las administraciones. Si la administración ha aceptado los párrafos de la Carta, nosotros podemos preguntar tranquilamente ¿por qué no has hecho esto? Entonces se crea un debate que creo que es muy importante, público. Este es en parte lo que tenemos, pero está muy claro que más allá, digamos, de lo que pone directamente como deseos en esta Carta Internacional, hay unas cosas que hay que hacer. Primero hay que bajar las velocidades, como ya has ido diciendo. Este es una cosa necesario y básico. O vivimos ciudades lentas o vivimos ciudades lentas. Ya no tenemos ninguna alternativa, nos corresponde hacerlo. ¿Listo? Propuesta, director. Bueno, lo más importante es que acoger la carta, me parece que es un tema supremamente valioso, integrarnos en el diálogo y la conversación, como lo decimos siempre, lo público, lo privado, la academia, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, y desatar procesos. Lo que estamos haciendo es eso. Aquí planeación municipal en Medellín y las otras áreas de planeación en los 10 municipios del Valle del Aburrá han aceptado ese cambio, y lo que estamos haciendo ya desde la propia municipalidad, desde el área metropolitana del Valle del Aburrá, es comenzar el cambio desde la infraestructura, pero también desde la educación y la pedagogía ciudadana. Juan Camilo, propuesta para los televidentes, ¿qué se nos viene en la ciudad de Medellín después de esto? Bueno, yo creo que retomar el tema de la integración, yo creo que aprovechar el tema de integración, no se trata solo de Medellín, precisamente somos un valle conurbado que ha perdido sus barreras y la caminabilidad no ve si es un municipio u otro. Yo creo que ahí es donde tenemos que finalmente tratar de promover el ejercicio en todos los lugares e institucionalizar.
O sea, lo que ustedes dicen, finalmente yo creo que cuando desde el componente público hay un mensaje claro, hay un compromiso, la sociedad civil, los ciudadanos también pueden emprender más. O sea, se puede dar ese espaldarazo y de verdad reconocer también esas batallas, porque finalmente terminan siendo batallas del territorio que se emprenden y que si hay un apoyo real podemos tener un cambio real de cultura y de paradigma en pro del peatón. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. A ustedes les queda una tarea en sus casas, colegios, empresas, alcaldías, espacios de reflexión, para que esto sea un objetivo común. El peatón hay que hacerlo visible. Todos, en algún momento del día, somos peatones. Por lo tanto, hay que aprender a ponernos en el lugar de peatón, como dice Funda Peatón, y cómo podemos hacerlo juntos para lograr ciudades realmente caminables. Nos vemos, seguimos en Diálogos Metropolitanos.